Cuando hablamos de necromancia, estamos hablando del poder adivinatorio que tienen los muertos porque están en otro plano y pueden verlo desde una perspectiva diferente desde allí. Entonces se supone que yo, como habitante de esta tierra, si me acerco a ellos de la manera adecuada y les doy las ofrendas de la manera adecuada y además busco a los muertos adecuados, les puedo pedir el favor de que me ayuden a dilucidar en temas en los que yo debo elegir, a saber qué puede pasar en un futuro, haciendo preguntas muy específicas. Cósmica, divinidad interior. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermosa comunidad. En este mes tan especial, mes de octubre, mes de brujas, mes de difuntos, un mes que para la mayoría de los países tiene su tinte de misterio porque nos ha acercado a esta especie de celebración de las cosas oscuras que si bien son una diversión, también nos atan con la otra parte, con la otra esencia de lo que es octubre, de lo que es el Día de Brujas, de lo que es el Día de los Difuntos. Hay muchos países que lo celebran de manera épica, como en México. Aquí en Ecuador también se celebra de una manera especial, pero es ya los primeros días de noviembre. Sin embargo, en octubre ya empieza como todo este preparativo para todo esto que se viene, que a lo mejor muchos le ven como un mundo oscuro, muchos le ven como una diversión, pero hoy vamos a hablar con una súper invitada, que ustedes ya la conocen, pero me encanta porque ella sabe muchísimo, escribe libros, hace podcast, es invitada y siempre nos enseña cosas muy, muy interesantes. Pero antes de decirles con quién estoy, quiero recordarles que a partir de esta semana, los días miércoles a las 9 de la noche, hora Ecuador, Colombia, tenemos nuestros en vivo con Alejandro Bernal en el programa Umbral del Misterio, que siempre tenemos temas nuevos, invitados, interacción con la gente que está en el chat, así que nos encanta hacer ese programa y les invito a todos a que se unan los miércoles 9 de la noche, hora Ecuador, Colombia, para que estén con nosotros en ese en vivo. Y recordarles que me sigan en mis redes que están apareciendo aquí en pantalla y que ya estoy en Spotify donde pueden escuchar todos los capítulos mientras van manejando o van caminando. Así que sin más, le doy la bienvenida a Ruby Hernández. ¿Cómo estás? Ya la Mm, conocen ustedes. Aquí está conmigo, se las presento. Ruby, que es educadora, que es investigadora, que es escritora y además que enseña en las universidades. Así que Ruby, un gusto estar contigo. Preséntate con la gente que por ahí no te conoce y no te ha visto. Y luego vamos a adentrarnos en un tema maravilloso del que nos vas a hablar hoy, que son las almas del purgatorio, pero sobre todo la necromancia. Bienvenida. ¿Cómo estás, María José, y a toda tu comunidad? Un gran saludo para quienes me conocen, pues recordarles que estamos aquí todo el tiempo investigando acerca de temas de interés y para quienes no, pues básicamente soy una apasionada del tema del misterio, he hecho muchas investigaciones al respecto, me encanta este tema de lo paranormal, básicamente porque crecí en un ambiente bastante supersticioso, hay que decirlo, que me hizo crecer una cantidad de curiosidad alrededor de temas como el que traemos hoy, que la verdad hay que decirlo, me transversaliza totalmente en la historia con las ánimas del purgatorio. Yo crecí con Espérate un una ratito. abuela muy de... ¿Aló? ¿Sí? Espérate un ratito, voy a... repites desde donde crecí porque está cayendo un aguacero, rayos, truenos y las Ah, perras ok, van a volver locas. Solo repite desde tu infancia, ya le quito el micrófono. Dale. ok, listo. Desde muy pequeña he estado muy cercana a las ánimas del purgatorio. Hoy tema del que vamos a hablar, las ánimas del purgatorio, el tributo que se da a las ánimas del purgatorio y qué relación tiene un poco eso con la necromancia que suena un poco oscuro, ¿no? Que suena como aterrador y que sí, que efectivamente tiene varias caras de la moneda y varias aristas. Pero para podernos adentrar en el tema, bueno, decir que en Latinoamérica el culto a las ánimas del purgatorio pervive, está todavía a la orden del día. Una ciudad como Bogotá, que es una ciudad tan cosmopolita, tan grande, tan marcada por diferentes temas de la modernidad, es muy común un lunes en horas de la tarde-noche en la mayoría de sus cementerios.
ver a las personas ofreciendo y rindiendo culto a las almas del purgatorio. El lunes es el día por excelencia aquí para las ánimas del purgatorio. Entonces no es extraño ver sobre todo en los cementerios que tienen disposición de restos humanos de NNs, pues personas haciendo la novena a las ánimas del purgatorio, pidiendo cosas a las ánimas del purgatorio y haciendo como ese comercio un poco entre nosotros los vivos y los muertos, de solicitudes de favores y de otras cosas que no son necesariamente tan buenas. Hay de todo en ese culto. Entonces, digamos que como para empezar y para adentrarnos bien con la introducción, como tú decías, efectivamente estamos en octubre, Halloween, víspera de Todos los Santos, víspera del Día de los Difuntos. Es para nosotros una festividad, es algo divertido, son los disfraces, es el tema de los dulces, pero esto tiene un arraigo cultural e histórico muy impresionante que ha llegado a nuestros días y que ha atravesado los tiempos desde más atrás de las culturas romanas, y básicamente estamos hablando de que nosotros en nuestro calendario, por el tema del sincretismo católico, estamos hablando 31 de octubre, que es el que se celebra como el Halloween, que es la víspera de Todos los Santos, 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, y 2 de noviembre, que es el Día de las Ánimas y todos los difuntos. Ese es un día, un trío de días que celebramos que se realmente viene desde un calendario que se halló en Francia, en donde el tema celta, pues por supuesto era el que permeaba toda la religión, y ese calendario se denomina el calendario Coligny. Con ese calendario se dieron cuenta que para los celtas, pues además que medían sus tiempos en momentos lunares, ¿no? Ellos no medían sus tiempos como nosotros, sino con las fechas lunares, siempre celebraban la fiesta de Samonios, como se conoce la fiesta celta o el Samaín, que eran esos 3 días porque empezaba el invierno. Para ellos era el inicio del año, porque era el momento en donde la oscuridad, la noche, se hacía más larga y se tenía la creencia que todo aquello que estaba en el mundo tónico, pues venía y nos acompañaba y estaba con nosotros. Era el paso de los muertos a la tierra de los vivos, recordándonos que la muerte también es importante, porque si no había en ese momento que se pudrieran las raíces, si no venía la nieve, si no se fermentaban los campos, pues no iban a tener luego momentos de cosecha más prósperos. Entonces, miremos que esa es una tradición que es muy, muy antigua, es de la ancestralidad celta. Y a pesar de que cuando llega la religión católica, sobre todo a España, diciendo, bueno, nosotros solamente creemos que las almas van o al cielo o al infierno, no había en ese momento un punto intermedio, pues la gente igual seguía con las tradiciones de la ancestralidad celta, ofreciendo tributos a los muertos, porque creían que esa noche ellos venían hasta nuestro mundo, las personas, nuestros ancestros, venían a ver cómo estábamos viviendo nosotros y a ver si todavía nosotros los recordábamos a ellos. Y pues era la oportunidad de pedirles cosas para que las cosechas salieran bien, para que la vida estuviera bien. O sea, había una armonía, entendiendo que los muertos también comparten una parte de nuestra vida en este origen de estas fiestas. De allí vienen tradiciones tan antiguas como la de encender luces, como las veladoras que se le pone a las almas. Incluso pues estamos hablando de la tradición celta. Desde allí viene esa tradición, desde allí viene las ofrendas, eso de sentarse a comer en el cementerio con los difuntos, que nosotros lo vemos como tan tradicional en México. Realmente es una fiesta, que estamos hablando de la tradición romana, los silicenios, en donde ellos se sentaban a comer con sus muertos y daban espacio a los muertos. Y es en esa tradición, lo que pasa es que en el Concilio de Trento se dice, listo, ok, ya sabemos que no podemos erradicar esa comunicación que hay entre los vivos y los muertos, pero entonces es donde empieza a hablarse del purgatorio, lugar a donde van las personas que no han sido extremadamente buenas, solamente los santos van directo al cielo, o los extremadamente malos que van directo al infierno, sino el purgatorio es como ese lugar de paso, de expiación, de purificación, antes de que podamos hablar de estar en el reino de los cielos. Y como las almas empiezan a ubicarse en un lugar
sagrado que es el purgatorio, de una u otra forma se abre todo el culto a las almas del purgatorio. Entonces de allí vienen el pago de misas, que bueno, también hay que decirlo que un poco la religión en su momento se lucró bastante de esta situación, porque venía el pago de las bulas, el pago de las misas, los rosarios, los novenarios, y ese recordarle a la humanidad que pues estamos vivos, pero en algún momento nos vamos a morir. O sea, eso tiene una seriedad allí bastante fuerte de fondo. Y en lugares como España, entonces fue cuando se establecen estas fechas específicas para hacer esta celebración y hoy viene hasta nuestros días convertida en lo que viene. Todavía los niños pasan por las puertas pidiendo dulces, pero eso realmente viene de una tradición muy antigua en donde se golpeaba las puertas para pedir ofrendas para las ánimas del purgatorio y para que sacarlas de Justo. penas. Justo, Ruby. Quería que un poco nos cuentes, nos contextualices, porque lo que ha pasado hoy en día es que mucha gente cree que el Halloween y todo esto, los caramelos, viene de Estados Unidos, que es una fiesta de gringos y que todo el mundo ha copiado. Entonces no sabe el contexto real de lo que tú nos estás diciendo, no sabe el contexto que en toda Latinoamérica, supongo yo, por lo menos voy a hablar de los países andinos, ya la gente que comente nos dirá qué pasa más al sur, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, si se mantiene igual, pero nosotros sí celebramos el difunto, sí se hacen ofrendas. De hecho, aquí en Ecuador se hace una comida especial ya mencionaremos después, no sé si se haga lo mismo en Colombia, pero sí quisiera que nos contextualices todo esto del Halloween, de la reunión de brujas, de las ofrendas, de la salida de los niños, ¿de dónde realmente sale y por qué se lo hace de esa manera? Claro que con el tiempo se ha hecho comercial porque incluso, y tú debes saber más, se sabe que en México todo este desfile con disfraces y las calaveras lo empezaron a hacer a partir de una película, que lo hicieron a manera de algo que llame la atención y ahora se quedó como una tradición. Imagínense, la tradición sale de una película, porque es cierto que ellos hacen sus altares, que ellos llaman a sus muertos, que les ponen su comida, pero no es cierto que desfilaban en las calles. Entonces, más bien, cuéntanos un poquito de toda esta tradición, de dónde sale, para después irnos adentrando en caminos más oscuros. Ok, pues sí, efectivamente, como nos damos cuenta, toda la festividad lo que tenía era o lo que tiene, incluso todavía para América Latina, como lo dices tú en Ecuador, de pronto aquí lo que se estila no es la comida especial, sino el acompañamiento al muerto o a nuestros seres queridos el día 2 de noviembre, que pues de hecho en Colombia es un feriado, entonces es el momento para ir y visitar la tumba e ir a hacer libaciones, que es el chorrito de trago que se le pone al muerto como una ofrenda o se le pone algo de agua. Aquí en Colombia ese tema del el primer trago que se destapa se le ofrenda a las ánimas del purgatorio. Eso es un muy común cuando la gente a veces va a tomar. Y es ese tipo de Ujú. recordar que los muertos están aquí todavía con nosotros, que hacen parte de nuestra vida, que no los olvidamos y lo hacemos porque si en algún momento esperamos que a nosotros también alguien no nos olvide, finalmente es lo que aspiramos. El muerto estará allí hasta cuando permanezca en nuestra memoria un poco y pues nosotros aspiramos que nuestras generaciones también hagan lo mismo por nosotros porque entendemos que hay una vida después de la muerte y que allá en ese lugar como sea que estemos, necesitamos que todavía aquí nos recuerden, todavía podemos ayudarnos entre mundos. Ahora bien, lo que pasa es que el Halloween toma esa connotación tan comercial, porque pues Estados Unidos apropia la fecha además de los colores, ¿no? El negro y el naranja, que lo vuelve comercialísimo y que en efecto recoge algunas de las tradiciones inglesas, como el de ir puerta a puerta pidiendo la ofrenda, que realmente es una ofrenda que se pedía era a las ánimas del purgatorio, pero luego pues viene con el tema de los dulces, viene con el tema de los niños, el encender la calabaza realmente lo que trae de fondo es la luz que encendemos para iluminar el camino de los muertos hacia donde estamos nosotros. Ah. Entonces, ahí hay una cantidad de cosas que hoy día son como, se volvieron como la fiesta importada, pero realmente y lo que tienen de trasfondo y sobre todo, como dices tú, para nuestros países andinos, es que finalmente nosotros heredamos la tradición cristiana europea.
y ellos vinieron y asentaron esas fiestas y esos eventos especiales y esos momentos específicos y nosotros aquí lo que hicimos fue un sincretismo en cada uno de los países. Entonces, ya por ejemplo, por la disposición misma de los cementerios, no es tan fácil que, por ejemplo, la gente vaya a comer a un cementerio. Hoy día, realmente, por ejemplo, estos cementerios de Bogotá ya casi es muy extraño que las personas se entierren en la tierra porque generalmente van es para osarios y bueno, aquí el tratamiento es casi como de un arriendo, te dejan 4 años y luego te sacan porque la cantidad de personas que mueren en Bogotá es una cosa increíble, entonces están como moviendo todo el tiempo los restos de las personas o incluso ya se está como volviendo muy de moda que la gente se crema para no tener que volver a hacer esa exhumación. Entonces como que esas cosas se han ido perdiendo, pero aquí lo importante es entender que el origen real es que venía el invierno, era el momento en que la noche se prolongaba más, se entendía que las huestes y que todos aquellos seres del inframundo venían y nos iban a acompañar, incluso en un primer periodo celta se hablaba de todo el invierno, ya después se redujo a las 3 fechas que estamos hablando, que son las fechas de los amonios, pero realmente lo que se busca o lo que está en el trasfondo de eso es entender que la muerte sigue siendo parte de nuestra vida y que los muertos, nuestros ancestros, las personas queridas, quieren que nosotros los recordemos. Por eso se habla del altar de los ancestros, se habla de ofrecer alguna oración, ofrecer alguna ofrenda, llevarles flores al cementerio o ese tipo de cosas, porque es una manera de no los estamos olvidando, los recordamos. Ahora bien, lo que pasa es que también sucede en Latinoamérica y pues sucedió desde el principio que se habló con las almas, que empezamos a hablar con las almas del purgatorio con un comercio de favores. Yo recuerdo mucho que la abuela decía que si uno quería que las animitas lo despertaran a uno en la mañana, uno tenía que pedirles ánimas del purgatorio, mañana por favor despiérteme a esta hora y yo les ofrezco un Padre Nuestro. Era muy popular en casa ese tipo de cosas. O yo lo acompaño y lo mando con las almas del purgatorio para que no se vaya solo y que me lo acompañen y yo aquí rezo por usted. La abuela hasta el último de sus días, mi abuela, que yo la tengo en mente, hasta el último de sus días rezó rosario por las ánimas del purgatorio y nos ofrecía a absolutamente todos los miembros de su familia a las ánimas del purgatorio para que nos acompañaran. Por eso lo tengo demasiado presente porque era una práctica en casa que era para ella era sagrada, ¿no? Hablarle con las ánimas del purgatorio para ella era, ella decía que cuando se estaba durmiendo, que a veces le estaba cogiendo el sueño cuando rezaba el rosario y que la tocaban y que la despertaban y le decía, hasta que ella no terminara de rezar el rosario, ella no se podía dormir. Entonces, claro, yo de niña decía, Dios mío, esto es muy angustiante, pero era parte de la tradición y sigue siendo parte de la tradición en los países latinoamericanos. Hay una cosa interesante y es que al principio, que son parte de algunas de las imágenes que previas al programa te pude compartir, esta fecha era tan respetada en las iglesias que en España se hacían unas estructuras que eran los calfones, que eran como unos mosaicos en donde se mostraba qué era la muerte, en donde habían imágenes del memento mori, porque ahorita nosotros vemos el Halloween como el jijiji, nos vamos a disfrazar, no sé qué, pero en su momento era la religión un poco, pues también adoctrinante, ¿no? Pero diciéndole a usted, recuerde que usted también se va a morir. Recuerde que usted es pasajero, recuerde que usted también va a tener un momento en el que va a partir e incluso las iglesias entre los siglos 10, 12, 15 hasta el siglo XVI se adornaban con partes o restos de los difuntos esas fechas para que la gente cuando iba a rezar recordara la solemnidad de que el muerto realmente estaba viniendo a visitarnos. Entonces, claro, eran 24 horas que comenzaban al mediodía del 1 de noviembre y terminaban al mediodía del 2 de noviembre. Y se entendía en ese momento que todos los fieles difuntos de nuestras familias venían hasta nuestras casas, estaban acompañándonos, iban a estar con nosotros, venían a ver cómo estábamos llevándonos nosotros y también esperaban que que fuéramos, nosotros los recordáramos y que no los dejáramos en el olvido y que siempre tuviéramos como una oración o como algo que dar. Lo que sucede es que con el paso del tiempo eso ya se vuelve como un intercambio de favores, lo que les decía. Entonces, nosotros hacemos por los muertos y sobre todo buscamos aquellos muertos a los que casi nadie les ora,
porque realmente están muy necesitados de oración y yo les ofrezco una oración y ellos vienen y me hacen un favor. De ahí es un poco el culto a las almas del purgatorio y el novenario de las ánimas del purgatorio, que es 9 días de oración que se hace a las ánimas del purgatorio durante estas fechas. Es lo que aquí en Bogotá es lo que se usa, el novenario a las ánimas del purgatorio, pero también es como que cuando la persona recién fallece, sucede aquí en Bogotá, sobre todo en barrios muy populares, se le deja todas las noches en la que era su mesa de noche o en un lugar de la casa un vaso con agua porque el ánima tiene sed de recorrer el camino que debe recorrer hasta que llegue al purgatorio. Recuerdo mucho que la abuela siempre el otro día iba y miraba a ver si había bajado el agua, a ver si la animita había venido a tomar el agua, era muy, muy de su tradición. El encenderle la luz y el rezarle el novenario para acompañarlo en ese paso hasta pues, el lugar a donde él iba a llegar o al purgatorio. Y ofrecerle cada vez que era el aniversario de su muerte, una misa, pagarle misa, que la familia rezara, que todo el mundo estuviera con él, porque era una manera de acompañar ese muerto en su tránsito hacia el otro lado. Aquí en Colombia es más por ahí. Yo sí sé que en otros países de América Latina el hecho de ir hasta el cementerio, de comer incluso pues el pan de muerto del que se habla, que es tan famoso en México, tiene ese origen, es siempre rendirle un tributo y recordar que aquellos que están allá en el otro lado también se acuerdan de nosotros y que podemos todavía pedirles favores un poco, o sea, como que un poco así es como nace el tema de la tradición de las ánimas del purgatorio. Wow, me parece bien interesante cómo ustedes en Bogotá todavía tienen así esas tradiciones. Yo no sé, la verdad, aquí no soy de familia muy religiosa. Recuerdo una tía de mi mamá que falleció hace poco, hace unos 2 meses, pero ya de 105 años, imagínate. Recuerdo que ella habló alguna vez de las almas del purgatorio y que le hacían en la novena y eso, pero actualmente creo yo que casi nadie habla de eso. Pero sí te debo decir que aquí las ofrendas son bien llamativas. Sí es cierto, en los cementerios de la ciudad aquí ya no hay esas prácticas, pero en los cementerios de los alrededores todavía hay la práctica de ir a comer con el difunto y aquí se hace una tradición que es hacer guaguas de pan. Es hacer con masa de pan la forma de una muñeca, que se le llama Sí, guagua, que es en sí, sí, quichua. sí, Sí, bueno, sí. y ahora las guaguas han evolucionado, no sabes, hay de toda clase, de todo precio, de todos los sabores, de chocolate de primera calidad, bueno, hay unas cosas deliciosas y la colada morada también, que representa eso, que en el fondo representa la sangre que va circulando y que es energía y que tiene que volver a la tierra, y también esa Ajá. representación del alma, del espíritu, que es la guagua de pan. Así que sí, yo solo te quería contar a manera de anécdota antes de seguir avanzando que había una señora hace muchos años, no recuerdo el nombre, recuerdo la historia, que ella más bien era una medium contactada con almas del purgatorio y lo que ella hacía era tener la capacidad de ver a esta gente que estaba en el limbo. Lo que ella decía que de acuerdo a cómo tú te has portado, pasas un tiempo prudencial en este limbo, algunos se van para el cielo, entre comillas, otros se van para el infierno, que eso es real y que muchos se quedan un tiempo en este purgatorio y que depende de cómo tú hagas conciencia o la vida que has tenido, te quedas ahí muchos días o pocos días y que hay gente que se ha llegado a quedar 50 o 60 años ahí Ujú, encerrados y que ellos la buscaban para que ella los podía ver, hablaban con ella, les decía cuál era la misión, cómo los podía ayudar, los ayudaba y trascendían. Esa historia es muy interesante porque la verdad que todo el mundo se pregunta si es cierto que hay un purgatorio. Y según Chico Javier, que me imagino que sabes quién es, ujú, él también en esta película Nuestro Hogar, que es no solar en portugués, ahí también se ve que cuando falleces vas a un estadio intermedio donde te mezclas con todos, también que esa es la parte aterradora, te mezclas con todos que son buenos, malos, como en la tierra, que hay de todo, ujú. porque dicen que quien fallece sigue manteniendo la misma esencia, que incluso puede ser atacado, que incluso puede ser asaltado en este lugar, imagínate hasta tu poder trascender con ayuda de tus hermanos. Así que es bien interesante, pero ¿tú realmente crees que haya un purgatorio y tú realmente crees que se le pueda pedir favores a personas fallecidas que están en este lugar? ¿Qué sabes de eso? Porque sé que hay muchos brujos y brujas que se valen de estas almas, se valen de estas almas que están supuestamente en este limbo
para hacer cosas extrañas. Cuéntanos, Ruby, ¿qué sabes de esto? Pues a ver, es que aquí primero quiero contarte una anécdota por la que de una u otra manera yo sí tengo creencia en eso, supongo que tiene que ver también con el arraigo de donde nací y de la tradición que en mi familia es como, está como tan viva, a pesar de que reconozco que igual que como dices tú en Bogotá, es algo que ha venido muriendo y pues ya hoy día aquí en Bogotá hablamos más del concepto del parque cementerio, entonces cuando tú vas encuentras como las tumbas muy decoradas con muchas cosas, pero como es como si de una u otra manera nosotros quisiéramos perderle el miedo a la muerte, que cosa que es un poco difícil, y que en nuestra cultura occidental siento yo que hemos sacado a la muerte de nuestra vida. Una Nosotros cosita nos... que quiero contarte aquí, imagínate Sí. que en los cementerios han evolucionado como todo, obviamente hay las criptas, hay los nichos, hay el entierro, pero ahora lo que han hecho de bonito, y esto para personas y animales, ojo, es que tú puedes comprar un arbolito, ya no Ajá, compras un nicho, sino un arbolito, y como te creman, tus cenizas hacen parte del hacen abono de parte ese del árbol. arbolito. Y en Ajá. realidad vuelves a tener vida, lo cual es un concepto lindo, pero es lo que tú dices, una transformación de la muerte del espanto de entrar a una cripta y pensar que el espíritu te va a perseguir, a la belleza de que haya un árbol que nuevamente te está dando vida. Exacto, es que hoy día todo queremos verlo un poco con el enfoque de belleza, ¿no? A mí me gusta mucho leer a Bull Han, este filósofo surcoreano, y el tipo dice que nosotros hemos desplazado a la muerte en todos nuestros aspectos. Entonces, si tú te das cuenta, los enfermos, ¿a dónde los vas a ver? Al hospital. Y cuando vas al hospital es un hecho feo, tú sabes allá como que no quieres estar mucho tiempo porque la enfermedad se redujo a los medios hospitalarios en la mayoría de los casos y la muerte, por ejemplo, aquí yo recuerdo siendo niña que cuando la gente moría en los barrios populares se velaba en las casas. Yo alcancé a ver eso en la casa en donde yo vivía cuando era muy pequeñita, que llevaban el ataúd y arreglaban al muerto en casa y lo ponían en la casa y en la casa era donde se hacía la velación y después, después de eso, pues sí, ya se llevaba al cementerio. Eso quedó prohibido por sanidad pública aquí en Bogotá hace una cantidad de tiempo y pues hoy día están las funerarias y los lugares en donde uno pues va y acompaña a la persona, pero o sea, ya nosotros no tocamos ni siquiera al muerto, ¿sí? O sea, no estamos ni siquiera en contacto con él porque eso se lo deja a los tanatólogos y a las personas especializadas en el tema y de una u otra manera hemos perdido la conexión tanto, como dice Clarisa Picola, tanto con la vida, con la muerte. No, las mujeres, nosotros ya no nos untamos ni de la sangre del parto, ni estamos cerca de los muertos, entonces es como que estamos en una sociedad muy light en donde todo es bonito, en donde la vejez está mal vista, en donde tú tienes que ser joven y bonito por siempre. Y este tema de estas fiestas y este acercamiento a las ánimas realmente lo que nos recuerda es que somos mortales y que en algún momento pues vamos a tener que trascender, haya o no lo que exista al otro lado, en primera medida. La anécdota que te quería contar es que yo era la nieta mayor de la abuela. O sea, fui su primera nieta. Entonces ella me adoraba y ella me encomendaba a las ánimas siempre, siempre, siempre. Ella decía que a donde yo fuera, que las ánimas estuvieran acompañándome. Un día, llegando a mi casa, ya cuando nos fuimos de vivir del lado de la abuela, yo vivía en un lugar en donde habían bastantes como parques y lugares desocupados. Y ese día recuerdo que salí muy tarde, me dejé coger la noche ya cerca de la tarde. No era un lugar tan seguro, más bien era peligroso. Y yo pues igual llegué a la casa esa noche. Al otro día, un señor vecino le dijo a mi mamá que quién era toda esa gente que venía acompañándome, que yo venía súper acompañada. Y yo venía Oh. pues sola. Entonces, mi mamá siempre dijo como, eso es su abuela que la encomienda a las almas. Y pues siempre se me quedó eso. Yo nunca sentí nada, pero sé que el vecino le dijo eso a mi madre. Entonces siempre me quedó como la idea de, bueno, ¿será que hasta dónde es cierto? Lo que yo he tenido como experiencia y lo que sabemos es que sí, definitivamente las ánimas del purgatorio hacen favores. De hecho, hay muertos famosos en el cementerio central de Bogotá, donde tú puedes ir y ver que la gente hace fila para pedirles favores, como la tumba de Leo Kopp, que fue el fundador de una empresa de cerveza de Bavaria aquí en Colombia, que se decía que el tipo le ayudó a mucha gente a conseguir trabajo. Y tú hoy día ves a la fila de personas en la estatua de Leo Kopp pidiéndole al oído que les ayude a conseguir trabajo y dejándole ofrendas. Y mucha gente dice que es
muy acertado, que él ayuda un montón. También se hace una peregrinación a la tumba de Salomé, que se supone, bueno, hay varias historias, pero es que se cree que es una trabajadora sexual y muchas trabajadoras sexuales van y le piden ayuda para que las cuiden su trabajo. O sea, aquí por lo menos está muy vivo y yo realmente sí creo que pues finalmente son seres que estuvieron con nosotros y si pasaron algún plano, pues ¿por qué no podríamos tener una comunicación con ellos? Ahora vamos a la parte que tú dices, que es la siguiente, que es ya cuando entramos a hablar de necromancia. Cuando hablamos de necromancia, estamos hablando del poder adivinatorio que tienen los muertos porque están en otro plano y pueden verlo desde una perspectiva diferente desde allí. Entonces se supone que yo, como habitante de esta tierra, si me acerco a ellos de la manera adecuada y les doy las ofrendas de la manera adecuada y además busco a los muertos adecuados, les puedo pedir el favor de que me ayuden a dilucidar en temas en los que yo debo elegir, a saber qué puede pasar en un futuro, haciendo preguntas muy específicas. Entonces, claro, esto por supuesto se hizo muy llamativo en algún tiempo cuando se pusieron de moda los mediums y que se decía que no, que estaban poseídos y que el muerto de no sé quién viene y tomó el cuerpo de no sé quién y eso se hizo, pues no niego que seguramente algunas personas habrán tenido algunos poderes, pero se volvió un tema de estafa de mucha controversia a principios del siglo XX, este tema. Pero pues hoy día todavía las personas, digamos que se acercan al trabajo con muertos, pero lo hacen como desde esas dos perspectivas. Eh, Pedir ayuda a los ancestros, pedir ayuda a los muertos conocidos o utilizar en algunos rituales que no son necesariamente tan buenos a esas personas, a esos muertos que están confundidos, a aquellos muertos que no saben que están muertos, aquellos que murieron en sufrimiento, aquellos que están penando, como la señora que te contaba a ti, por mucho tiempo y que necesitan a costa de lo que sea a alguien desde aquí que les lance una mano. Y entonces es bien sabido que trabajos de amarres de amor, hechizos de brujería, maldiciones, se hacen usando elementos de los cementerios y muertos y esas personas que están allí. Cuando estas personas hacen esta práctica, o sea, nosotros estamos acostumbrados a ver nuestra relación con los muertos muy desde Hollywood, ¿no? Entonces vemos la tabla Ouija, el muerto más malo, generalmente se pega, viene y pasan todas estas cosas que son horribles y como que de una u otra manera tenemos cierto miedo, cierto temor que va más allá de lo real en los cementerios, porque pues tampoco es cierto que todos los muertos quieran estar aquí atormentando, pero lo cierto es que sí los hay y que existe una posibilidad de que cuando estas personas hacen este tipo de trabajo en cementerios, pues se topen con muertos que están muy enfurecidos o que están muy confundidos y que vengan a atormentar a los vivos porque pues básicamente no han encontrado su lugar o no han podido encontrar su lugar en otro lado. Entonces, cuando hablamos de esas prácticas, yo podría dividirlas en dos, tal vez sea más, tal vez sea muy osado solamente hablar de dos, pero como para el tema de organización, están las personas que van y que consultan a sus difuntos, que van y todavía hablan con su abuela, que van y hablan todavía con su tío que falleció, les rinden un culto, les llevan ofrendas y les preguntan cosas. Muy usado el tema de las monedas. Las monedas las usan mucho como cara o cruz bueno, te voy a preguntar, ¿puedo hacer esto o aquello? Dime si sí o si no, cara o cruz y lanzar la moneda hacia la tumba Esto de no la había persona. escuchado, eso no había escuchado nunca. Qué Eso se simpático. usa, es una forma de oráculo sencillo que se supone que nuestros muertos cercanos todavía entienden. Entonces le preguntas cosas y ellos te dicen sí o no, te ayudan a definir cosas, están contigo. Eso se usa como, eso hace parte de lo que es la necromancia, el poder de la adivinación con los muertos o con los ancestros. Pero también es cierto que hay personas que van al cementerio y hacen este tipo de llamamientos a los muertos y no están trabajando con muertos conocidos, no están trabajando necesariamente con sus ancestros. A veces buscan al muerto más antiguo del lugar o a la persona que está penando más o al ánima sola, que el culto a la ánima sola aquí en Bogotá está muy vivo. Sé que en México también está muy vivo, no sé si lo has escuchado allá nombrar un poco. El ánima sola No, es el ánima olvidada.
es la representación de aquella alma que está en el purgatorio por la que nadie reza. Y si tú al ánima sola, incluso hay una novena específica para ella, y si tú al ánima sola le pides un favor específico, sea, digamos, voy a ponerlo en estos términos, bueno o no tan bueno, el ánima sola te ayuda a llevar a cabo esta tarea, porque está tan necesitada de las oraciones, porque nadie la recuerda, porque es la representación de todas esas ánimas que nadie recuerda, que están dispuestas a hacerte favores en este plano por oraciones o por ofrendas o por ciertas cosas. Entonces, Pero este Ruby, es ahí me entran, sí, perdón, me entran dos preguntas. La una es como que cualquier muerto del otro lado en el purgatorio adquiere poder, me refiero al poder cumplir cosas, decirte el futuro, tal, esa es una cosa. Y otra que el término necromancia suena a algo oscuro, algo negro, algo malo, pero según lo que estás diciendo, también no podría ser tan malo. Exactamente. Lo que pasa es que, a ver, primero no es que el muerto adquiera el poder, sino que al morir tú supones que tiene una perspectiva más amplia de lo que tú no puedes ver desde este plano, ¿sí? Entonces, pero también depende de si el muerto te quiere ayudar. Porque, por ejemplo, tú pudiste tener una relación pésima con tu abuelo, ir y pedirle y tu abuelo no te quiere ayudar y no te responde. Pues, o sea, es que es un poco la lógica de la creencia está albergada en que como estamos en vida, ellos pasan a un plano, como dices tú, allá con todo el mundo igual que como estamos aquí, pero ellos deciden si quieren o no quieren ayudarte. Entonces no es como que tan fácil de que yo voy y golpeo la puerta y entonces a ver si me ayudan. No, es a la suerte un poco si te quiere o no te quiere ayudar y supongo que también tiene que ver tu fe y tu creencia en ese sentido. Eso por un lado. Y por el otro, efectivamente es que el término está asociado a todo lo que tiene que ver con la oscuridad, todo lo que tiene que ver con el maleficio, todo lo que tiene que ver con la hechicería negra, con la brujería, con todo, con la muerte. Y sí, sí, también, pero no es solo eso. O sea, es todo un grupo de cosas lo que realmente cobija lo que es la necromancia, la adivinación, por ejemplo, en este caso yo puedo ir a un cementerio, si soy practicante, e ir a tomar tierra del cementerio para conjurar algo bueno, para pedir, por ejemplo, el cierre de un ciclo, la muerte de un ciclo en mi vida que yo quiero que ya se termine y se hace todo un ritual, pues las personas que lo saben hacer y eso no necesariamente está representando algo malo y está hecho con tierra de cementerio. Nunca oí algo bueno con tierra de cementerio. Ay, sí me sorprendes. Y después, cuando termines el concepto, me gustaría que nos digas la diferencia entre necromancia y nigromancia, que Bueno, creo que ahí yo, también. yo- yo tengo ahí también como un vacío conceptual que de hecho sigo investigando porque cuando uno mira en Google, básicamente los términos son iguales, pero la nigromancia, cuando uno se adentra a la nigromancia, estamos hablando de la época de la piedra filosofal, el de la invocación de realmente muertos muy poderosos para poder llegar a conocimientos profundos del otro lado. O sea, estamos hablando de ritos muchísimo más pesados y muchísimo más Oscuros. profundos Ajá. de lo que contempla la necromancia, que es voy a preguntarle a tal familiar si me quiere responder si me conviene o no este trabajo, que es también como la práctica en lo cotidiano. Entonces es donde te das cuenta que el culto a las almas del purgatorio, que por eso empecé por ahí, tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con que yo le voy a pedir, yo le voy a orar para que me ayude con esta cosa. Yo recuerdo que aquí en el campo se escuchaba mucho en los campos de Colombia, del altiplano cundiboyacense, que cuando las abuelas le regalaban un nieto que estaba necio a las almas del purgatorio, generalmente volvía de su borrachera o como viniera golpeado porque las ánimas lo golpeaban y lo castigaban para que se aleccionara. Y ese era Así. un cuento muy conocido aquí Oh, en los campos de Colombia. Entonces era como que se le pedían favores también como para lo bueno, que deje de tomar, que deje de beber, incluso cosas y problemas tan cotidianos como que yo vivo con mi esposo y me pega todos los días y yo voy a rezarle a la alma de su familia para que lo detenga y no me pegue más. O sea, son cosas tan de lo cotidiano que no pareciera que fueran, ¿cómo se dice? Comercio con la muerte, pero pues sí lo son, también lo son. Lo que pasa es que son más sencillos. Ahora bien, lo que pasa es que hay algunas cosas que sabemos que hacen en el cementerio y que utilizan elementos de los cementerios para hacer hechicería y para hacer cosas
pues que no están tan bien y que invocan muertos, ojalá de lugares en donde las personas hayan muerto con angustia, además que no es lo mismo, ¿no? Hacer el hechizo en el lugar donde la persona murió a donde está enterrada, tiene sus diferencias. Generalmente quien quiere hacer daño y quien está haciendo esos maleficios busca el lugar donde la persona murió. Por eso aquí en Armero, Colombia, Armero es un pueblo que fue arrasado por un Sí, volcán, en donde claro, me pues acuerdo, que prácticamente quedó como todo todo, inundado y hay la historia muy famosa de la niñita que duró algunos días Omaira, enterrada, sí, Omaira Sánchez, que duró 3 días, creo que fueron 3 días en agonía. sí. Pues, Armero es un lugar en el que, pues, se hace mucha brujería, se practica mucha hechicería. Mucha gente va allá porque, pues, por supuesto, se habla del dolor del que tanta gente murió esa noche. Y entonces es común encontrar no solamente prácticas buenas o que la gente vaya a rezarle a las almas que murieron allí, sino que se busque el dolor de esas almas que se quedaron ahí. Dicen que muchas de ellas se quedan suspendidas. Algunos conductores incluso cuentan que cuando van por la carretera, a veces ven a una mujer que sale llena de barro a la carretera y paran y cuando miran no es nadie. Y muchos han narrado esa historia alrededor de Armero, pues porque obviamente es un lugar que trae muerte, habla de angustia, habla de desolación, habla de una tragedia, de miles de personas que fallecieron allí. Entonces es un lugar que se usa porque fue el lugar de la muerte para hacer este tipo de actividades y para aprovecharse un poco de las almas, aunque bueno, yo digo, ¿no? Ellos van con la intención a veces de aprovecharse de las almas, pero tampoco saben con quiénes se van a encontrar, porque hay presencias de esos muertos que parece ser están muy enfurecidas y pues vienen y se pueden estar ganando problemas bastante serios, pues por estar llamando este tipo de presencias que no están en paz y que no solamente quieren venir a hacer el favor, sino que incluso están pensando en atormentar a los vivos. Entonces es un poco, o sea, uno en el cementerio puede encontrar la simbología de las dos cosas. A mí, por ejemplo, hubo una personalmente en esta investigación que me aterró. Cuando tú vas al cementerio, o por lo menos los familiares míos que han fallecido hace, digamos que los últimos años, en nuestro territorio se usa mucho que pues vamos y se lleva mucha ofrenda floral. Dejamos, cuando ya hemos partido, se dejan Acá las flores. también Exacto, entonces queda el lugar. Y pues una de las maneras de decir yo no olvido a mi ser querido es que cada vez que voy al cementerio le llevo pongo flores. con flores y se los cambio. Pero resulta que hay muchas personas que usan estas flores. Voy a hablar del que me aterró y luego el otro uso, que usan estas flores para hacer maldiciones. Y es que esperan a que la flor esté muerta, es decir, que también haya trascendido al lugar de los muertos, se roban esos pétalos de esas flores muertas y junto con otras combinaciones hacen maldiciones para que una persona sienta y permanezca con una tristeza similar a la que sus familiares dejaron allí cuando abandonaron a su ser querido. O sea, imagínate la sevicia que debes tener tú para Wow, poder concentrar esa tristeza en una persona. Entonces, para eso a veces se llevan las flores de los cementerios cuando están marchitas. O sea, pasan muchas cosas. Yo pienso que cuando uno va como a lo suyo, ¿no? Uno como que no está fijándose en todo lo que sucede, pero pasan muchas cosas en esa conexión vida-muerte. Aquí, por ejemplo, en Bogotá hubo una cosa que también me aterró y es que, bueno, Bogotá tiene dos equipos de fútbol tradicionales de Bogotá que son Santa Fe y Millonarios y las hinchadas de esos equipos son una cosa loca. O sea, la gente de verdad, aquí en Bogotá tenemos muchos problemas de asesinatos entre hinchadas por solo el hecho de llevar la camiseta del otro equipo. claro, sí. Entonces, en el cementerio central hay un pabellón en donde los muchachos o las personas que son barristas y mueren, les colocan el escudo de su equipo en la lápida, porque mueren siendo pues hinchas de su equipo hasta el final. E incluso los entierran con cajones del color del equipo. Y bueno, alrededor del fútbol también hay un tema ahí extraño. Pero cuando han sido asesinados por el hecho de ser hinchas, hay un culto que hacen, se acercan 5 o 6 muchachos, ellos llevan un atajo de velas negras, las encienden, van y le tiran monedas llamando al difunto, porque generalmente estamos hablando de los osarios.
van y le tiran monedas y lo llaman y le piden que ayude a vengar su propia muerte, que les diga quién es, quién los mató para vengar su propia muerte. Entonces, o sea, si nosotros nos damos cuenta, la muerte, aunque queremos sacarla supuestamente de todos los espacios, la gente sigue haciendo, digamos que comercio y sigue utilizando Mucha las cosas del ritualidad, cementerio. mucha Y hay ritualidad demasiada, exacto, hay alrededor de la muerte y debe tener una energía y un poder increíble porque déjame contarte, tú que investigas todo esto, hace muchos años yo tenía una amiga en la universidad que me contó, yo no sé si te conté este caso, creo que no, que ella tenía un novio, pero era el novio de ella, sino que a otra compañera le gustó el novio de ella en el colegio, estamos hablando de menores de edad. Ujú, Y resulta que ella, o sea, a la que le gustó el novio de mi amiga, tenía otra amiga que era bruja y entre las dos como que potenciaban la brujería para el mal y sí, fueron a hacer un ritual con tierra de cementerio y enterraron la foto de esta amiga mía bajo una tumba con tierra y unos rituales horribles. La cuestión es que a la muchacha, que era mi amiga, le empezaron a dar enfermedades extrañas y la enfermedad era que la piel se le iba haciendo como, ¿cómo te explico? Como heridas, como huecos, así con como puntos, llagas, como como ya, llagas, exacto. ajá. Pero se le llenaban de costras y luego esas costras se caían y se volvió a infectar, pero tenía en todo lado, como, haz de cuenta la varicela, pero en grande. Sí, 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 Y sí, ya sí. se estaba por morir y le habían llevado a médicos y todo y los antibióticos y no le pasaba hasta que la madre, que era creyente de estas energías, habló con una señora y la señora dice, voy a investigar y dice, no, esto tiene un entierro. Yo no sé cómo hacen, tal vez tú sepas y nos puedes decir, cómo hacen para ver dónde está el mal. Entonces dijo, no, aquí hay un entierro, tenemos que ir a buscar. Se fueron a un cementerio, la medium, me imagino, o la bruja empezó a buscar, buscar. Llegó a la tumba, imagínate, llegó a la tumba esta, desentierran y encuentran la foto de ella, o sea, como en una bolsita, no sé, todo este ritual que tú debes conocer. Abren y ahí estaba amarrada la foto de ella, pero le habían hecho, imagínate, un ritual de muerte. Si la madre de ella no buscaba a esta señora que le ayude, esta chica se iba a morir. Y era únicamente para quitarle al novio. O sea, imagínate el poder. Por eso yo pienso que esta energía del cementerio, esta tierra del cementerio, por eso te decía, para mi concepto no podía ser algo bueno porque es demasiado fuerte. Sí, pero, Es o sea, demasiado es decir, fuerte. aquí en ese tipo de entierros y eso que esas cosas que tú describes, uy, también he tenido por cercanía unos casos que yo digo es increíble cómo las personas pueden llegar a este nivel de pues desear el mal con tanta vehemencia y no solo el mal, sino la muerte. Pero un poco lo que la investigación me ha llevado a ver es que no se usa solo para eso, que lo que pasa es que en nuestros pueblos andinos se ha reforzado mucho esa situación, pero, por ejemplo, hay personas que se llevan las flores marchitas de la tumba de su familiar y las tienen en casa en el altar de sus ancestros como un símbolo de que están cerca a ellos. Y eso no es necesariamente malo, eso es porque yo quiero estar cerca a mi ancestro, a pesar de que en algunas corrientes religiosas digan que eso es no dejar descansar un poco el muerto, que es un poco lo que el cristianismo habla, que hay que dejar descansar a los muertos. No obstante, pues nuestra relación con los muertos, como nos damos cuenta, es desde los romanos hemos tenido como esa conciencia de que está allí y que por eso oramos por ellos y que por eso se dicen misas y que por eso estamos pendientes de recordar las fechas especiales que eran para ellos. Entonces, mira, es un uso que se le da a las flores, pero también mira el otro que te conté, el de hacer la maldición y decir, yo quiero que esta persona permanezca con esa tristeza todo el tiempo que yo quiera. Aquí también el hecho, yo he tenido la oportunidad de ver algunas tumbas en donde han dejado incluso fotos de niños. Yo pregunté a la persona que ese día me estaba acompañando que pues cómo funcionaba eso y pues era básicamente una venganza que alguien estaba tratando de llevar contra el papá de esos niños. E imagínate, se llevó, fue la foto de sus hijos y la foto las mandó laminar, les mandó poner plástico por ambos lados, porque se suponía que entre más tiempo durara la foto en descomponerse en esa tierra de cementerio,
mucho más tiempo iba a ser la agonía de esos niños y en consecuencia mucho más larga la agonía de los padres. Entonces es un poco la brujería y este tipo de maleficios nos dejan ver esa parte de la condición humana que es aterradora, o sea, ese poder llevar este tipo de situaciones a ese nivel y seguramente son personas amigas que se hablan todo el tiempo porque es lo que tú dices, por ejemplo, en el caso de tu amiga eran personas que se conocían, alguien de quien no se esperaría un tipo de este tipo de usos. Pero lo cierto es que la necromancia no solo se usa para eso malo, no solamente se ha concentrado, pero es lo que más ha llegado a nuestros días. Y pues también tenemos como esa connotación del cementerio como esa energía muy fuerte, porque en efecto lo es una energía muy fuerte, pero también hay muchas rituales que me he dado cuenta que se hacen para soltar, para dejar cosas atrás, para pedir ayuda, para pedir paz y esa conciencia de que somos pues pasajeros en este mundo, ¿no? Finalmente estamos cumpliendo con un ciclo y algún día pues vamos a ser parte de ese otro lado. Oye, Ruby, pero con todo esto del purgatorio, ¿tú qué has averiguado de la reencarnación? Porque ahí es donde yo les pregunto a veces a las medium, entre que fallezco, me voy al purgatorio, luego trasciendo y luego reencarno, hay algunas cosas. Cuando yo he hablado con mediums, con Jenny, que si está viendo le mando un beso, que es maravillosa, una medium colombiana. Ella me decía que más o menos en trascender nos demoramos 6 meses, como en esa parte, digamos en ese limbo, pero No. que normalmente si alguien reencarna va a ser muchos años después, como un promedio de 40 años. Y por otras cosas que he investigado, hay gente que me ha dicho, no sé, luego me dices tú qué tú piensas. Pero también conozco gente que dicen que una persona falleció en una cama y otra nació en la de al lado y nació la misma persona. O sea, reencarnó inmediatamente. Porque con todo esto del purgatorio, imagínate, yo le estoy pidiendo al alma de esta tía abuela algo, pero resulta que ya reencarnó en Que otra reencarnó. persona. Entonces es Sí, medio complicado. ¿Tú qué sabes de esto o ni idea? bueno, yo aquí me remito a Brian Weiss, que es este psiquiatra que hizo esta investigación que me parece que está muy bien documentada acerca de la vida después de la muerte y de la reencarnación, en donde él empieza a hacer en el libro empieza a hacer una terapia de hipnosis y realmente se encuentra es con la vida pasada de su paciente y él no lo puede creer y empieza como a documentar y a investigar todo el caso porque es un psiquiatra muy reputado en Nueva York y pararse a decir esto, pues para él obviamente iba a ser todo un escándalo. Pero entonces el tipo igual escribe sus libros y hay una parte del libro que de pronto podría explicar, pienso yo, lo que tú estás diciendo. Y es que realmente lo que él dice es que no todo el mundo tiene ni el mismo tiempo para volver, ni todo el mundo quiere volver, ni todo el mundo está para volver en el mismo tiempo. Entonces, él dice que la persona trasciende y se queda como en un espacio-tiempo que nosotros no pudiéramos medir. Nosotros como humanos no tenemos la capacidad de saber, o sea, nuestra capacidad no da para entender qué es lo que está pasando allí, pero allí es donde tu alma toma la decisión de si de verdad si quiere regresar o si se quiere quedar allá otro tiempo, porque puede tomar la decisión de quedarse allá otro tiempo o volver mucho tiempo después, o si su misión ya está cumplida en esta tierra. Entonces, además hay otra cosa que se me viene a la mente y es que alguna vez también haciendo unas entrevistas con estas personas decían que hay almas que son totalmente nuevas. Hay gente que llega aquí a esta tierra y nunca había estado. Entonces, realmente saber cómo funciona ese conteo de si somos exactamente los mismos que nos morimos y volvemos es extraño, ¿no? Porque lo que ella decía es que hay una cantidad de seres que han decidido venir, pero es la primera vez que vienen a esta tierra. Entonces, pienso yo que la explicación, si es que la hay, ¿no? Podría ser un poco más como por allí desde lo que Brian Weiss hizo en sus investigaciones y que lo deja muy bien documentado cuando explica que en el momento de trascender no podemos tener un espacio-tiempo como tan exacto porque no sabemos realmente qué es lo que pasa cuando estamos allá del otro lado. Oye, me hiciste acordar que yo tengo una entrevista controversial, por supuesto, con un contactado extraterrestre que la Ujú. gente cree, dice que es mentira, que saca plata, otra gente sí le cree. Bueno, es como en todo esto, ¿no? Y él dice que él lo mandaron a reencarnarse aquí en esta tierra, pero él no es de este planeta. O sea, es lo que tú estás contando. Es a lo mejor un espíritu, un alma de otro planeta y viene a al planeta Tierra por primera vez. Claro, él dice que él vino por primera vez hace mucho tiempo cuando era la Atlántida. Es bien interesante lo que él cuenta
Y aunque la Ajá. gente no lo crea, es muy extraño que alguien invente tantas cosas y detalles, a mi modo de ver. Pero imagínate, él contó esa experiencia, que a él le permitieron venir a conocer la tierra, pero que él sabe que no es de este lugar, pues me acordé con lo que acabas de decir, así que Sí, es no, muy y extraño el es otro que, o lado. sea, yo pienso que ese siempre ha sido como el principio de las dos en nuestros programas. Uno no puede llegar a decir, no, es que es totalmente cierto y las pruebas son irrefutables, porque sabemos que en el mundo del misterio y en este mundo que exploramos, pues hay muchas investigaciones que básicamente no han llegado a nada. Pero lo cierto es que hay algo detrás de todo eso. Y para mí, el simple hecho de que tú con tu mala intención lleves la foto de alguien al cementerio y que con esa fuerza de la descomposición de la tierra quieras que esa persona se descomponga, ya dice mucho de la condición humana, más allá de si hace o no hace Pero efecto, que lo que yo he visto es que sí, a muchas personas esos temas le funcionan. Pero yo tengo dos dudas, Ruby, tú que has investigado esto. La una, no creo yo, digo yo, que cualquier persona que no esté ligada a este mundo vaya, pueda hacer eso y llegue a hacer ese daño. A lo mejor sí puede provocarte una mala vibra, un dolor de estómago, pero ya al nivel de provocarte una enfermedad que te cause la muerte, creo que debe tener otros niveles. Y lo que dicen es que cuando tú haces ofrendas o haces pedidos a estas almas que según entiendo, también hay una jerarquía de almas más malas, más buenas, que no se invoca a cualquier hijo de vecino, ¿no es cierto? Se invoca Ujú. a alguien con fuerza, tú debes darle algo a cambio, porque no es Sí, que yo voy al cementerio y digo, ay, a Ruby háganle tal cosa y yo, bien, gracias, y yo ya, tengo que y dar algo no, a cambio. Cuéntanos sí, esta parte de la necromancia, porque aquí también viene una parte oscura donde el que pide la ofrenda también se está ofrendando, o sea, es algo bueno, a peligroso. veces, y depende también el rito con el que lo haga. Entonces, lo que tú dices es cierto en las dos cosas de las que hablas. Primero, no es que cualquiera pueda llegar e ir a hacerlo, pero no es que no pueda porque no lo quiera hacer, sino porque esto requiere un estudio y esto requiere una práctica y esto requiere una conexión con el mundo espiritual. Eso no es como que un día amanecí de malas pulgas y entonces voy a ir a vengarme de otra persona llevando algo al cementerio, como dices tú, que seguramente lo más malo que le causaré será un dolor de estómago. Pero para eso se necesita estudiar y para eso se necesita, pues, ese contacto con ese mundo espiritual que no todo el mundo lo puede desarrollar. Hay personas que de manera natural lo tienen, hay personas que nacen como con ese don, pero hay personas que, digamos, que tienen que estudiar y tienen que trabajar mucho para desarrollar ese don. Entonces, puede que todos tengamos la potencialidad, pero no todos lo podemos hacer si no tenemos ni la formación, ni la experiencia, ni el conocimiento del caso. Eso primero. Y segundo, lo segundo que me decías era sobre, se me fue. Lo segundo que te decía era que tienen que entregar algo a cambio. Ah, sí, les sale a hacer servicios. Y bueno, y en cuanto a que hay que entregar algo, sí. Así sea la cosa más sencilla, hay como una etiqueta, por llamarlo de alguna manera, cuando tú vas al cementerio a pedir cosas. Entonces, uno cuando llega al cementerio, generalmente uno no entra a la casa de alguien sin golpear, sin tocar la puerta. Se dice que uno debería ir al cementerio y siempre tocar la puerta, pedir permiso para entrar. Hacer simbólicamente que tú entras con un pie porque estás entrando a un mundo diferente en donde lo espiritual se maneja de manera diferente y sales con el otro pie como símbolo de que estás abandonando ese lugar. Tú pides permiso al difunto más antiguo del lugar, que es el guardián un poco del lugar. Generalmente cuando tú vas y pides algo, se lo pides a las personas que conoces, porque finalmente son muertos conocidos. Irte a hablar con un muerto desconocido e ir y decirle, yo le voy a ofrecer una oración, si usted hace tal cosa, pues tú no sabes con quién te estás encontrando, no tienes ni la menor idea de quién fue esa persona. Y, por ejemplo, nosotros en Colombia que tenemos cementerios tan famosos como el de Puerto Berrío, que no sé si has escuchado hablar de la historia del cementerio de Puerto Berrío, eso es otro de los temas en donde No, las ánimas pero están dale vivas. así, dale, Eh, Ruby, para, como un eh, resumen, para que sepamos.
Puerto de Río es un lugar que está a orillas del río Magdalena, como enclavado, como un codito. Entonces, cuando estamos hablando de todo este tema del conflicto que tiene Colombia, muchos de los difuntos eran tirados al río Magdalena, fueran de un grupo o del otro, y llegaban a Puerto de Río, porque se enclavaban ahí como en esa playa. Entonces, la gente le daba mucho pesar que los muertos llegaban allá, llegaban como NNs, hacían los levantamientos, pero pues no se sabían exactamente qué personas eran, porque incluso llevaban varios días. Entonces las familias de Puerto Berrío empezaron a adoptar a los muertos. Entonces yo llego y lo cojo y le voy a poner el nombre de Pepito Pérez y lo voy a enterrar aquí y este es Pérez de mi familia, entonces como es un muerto de mi familia, yo le voy a pedir cosas a usted porque usted ya se hizo parte de mi familia. Es tan grave la situación en Puerto Berrío que cuando en este momento que están haciendo identificación de personas desaparecidas en Colombia, que son un montón, dice la Comisión de la Búsqueda de la Verdad, que si tuviéramos que hacer un minuto de silencio por cada desaparecido de Colombia, tendríamos que callarnos 17 horas. No. Imagínate. Esa es la cifra que da la Comisión de la Verdad en este momento. Entonces, en este momento hay muchos muertos que están enterrados allá con nombres de esas familias, pero realmente eran víctimas del conflicto que bajaron por el río Magdalena. Entonces, es como que te des cuenta que nosotros todavía seguimos, aquí está muy vivo y allá todavía funciona la figura del animero, que es esa persona que va al cementerio a rezar por las ánimas del purgatorio, sobre todo porque hay muchas ánimas en pena en ese cementerio. Entonces, sí, no sabemos con qué muerto nos vamos a topar de una u otra manera y por eso sí es importante y siempre se ofrece. Y a veces, en la medida de lo que tú pidas, ofreces. Entonces, a veces se ofrece sangre, a veces se ofrecen víctimas. Por eso hablamos que hay algunas religiones en donde sacrifican animales, en donde sacrifican incluso personas. O sea, la cosa puede llegar a ser tan fuerte que está mediada por el sacrificio dependiendo lo que tú estés pidiendo. Y aquí sí hay muchas historias alrededor de políticos que llegaron al poder alrededor de ese tipo de rituales en donde hay sacrificios involucrados bastante fuertes. Wow, es increíble todo lo que se da alrededor de la muerte de los cementerios y con esta necromancia, con este pedido. Y yo creo que hay gente especializada en hacer esto, ¿verdad, Rubí? O sea, es Claro. especializada en invocar a las personas que han fallecido. Entonces, Rubí, ¿tú qué sabes de esta gente que se especializa en necromancia? Y si sabes algún caso así especial o medio oscuro de estas prácticas que nos puedas compartir. Bueno, yo sé que sobre todo la gente es buscada para, como con esa perspectiva con la que abríamos el programa de pensar que la necromancia siempre es solo lo malo, lo muy malo, y creo que así lo conciben en la hechicería, por ejemplo, en un país como Colombia. Sé que hay gente muy famosa, pero muy famosa, que se especializa en esas cosas, incluso en Colombia por sus temas bueno, de el tráfico de sustancias ilegales y todo este tema, se ha hecho muy famoso por brujas que generan protección para que los cargamentos que se envían lleguen completos y por eso ofrecen ciertos sacrificios o para que no cojan a ciertas personas que son líderes de cabezas de ciertas organizaciones. Entonces aquí ese es un tema que digamos que la balanza nos muestra que va más como hacia esa práctica muy oscura y por supuesto que hay personas especializadas y hay personas famosas. Se habla, ¿no? En el mundo de la bruja de tal presidente que es exclusiva de tal presidente que le ayudaba en tal cosa o la de tal militar o la de tal cosa. Y incluso aquí en Colombia se grabó una película que se llama Perro come perro. Es una película de Cali que habla un poco del conflicto armado y la que aparece allí como la bruja que les ayuda con todos sus muertos, que se las recomiendo si la pueden ver, debe estar, yo creo que en YouTube porque es una película ya viejita. La persona que hace los rituales en la película no es una actriz, es de verdad ella, es ella haciendo su papel de lo que ella hace. Entonces, es un poco la muestra de cómo funciona la cosa aquí en este tema alrededor del conflicto, si hay personas especializadas y sí, digamos que hay una más fuerte tendencia a que se hagan cosas como maldiciones, como protecciones y con sacrificios grandes de por medio para poder lograr el éxito que están esperando. Oye, Ruby, pero
Y viendo esto a futuro, ¿qué consecuencias pasará con las almas de estas personas que utilizan almas? Yo me imagino que estas almas que se dejan arrastrar para hacer el mal, estas almas del purgatorio o de donde estén, más el alma de la persona que lo está haciendo, ¿cuál debería ser? Porque no sabemos, obviamente, pero si es que hay algún escrito o algo, o a tu criterio, ¿qué pasaría con estas almas? Pues yo pienso que si tú te pones no sé, a hacer comercio con un alma que de pronto es una persona atormentada, pues yo no creo que el final vaya a ser bueno. O sea, generalmente estas almas no se conforman con los sacrificios que les dan o les están pidiendo más. O sea, uno puede meterse en un tremendo problema, además con alguien del más allá, y yo pienso que puede llegar a ser peligroso y sobre todo pues, en la lógica en la que se entiende que en el purgatorio tú pides por esas personas, pero para que tengan paz, no las sacas de allá para que vengan a hacerte cosas. ¿Y qué va a pasar contigo entonces cuando a ti, pues tú también trasciendas? O sea, seguramente te esperará un futuro similar, supongo yo, aunque digamos que no es que no lo haya encontrado por escrito, pero es como la ley del ojo por ojo, ¿no? Un poco, porque pues todo está en equilibrio y si tú estás usando a seres del otro mundo o poniendo, que se usa mucho el término de ponerle un muerto a alguien, que es atormentar, pedirle a esa alma que venga y atormente y esté alrededor de alguien. Pues yo pienso que uno tendrá que pagar, supongo que con su mismo, con su mismo ser, ese tipo de cosas que se ponen a hacer. Oye, pero estos tipos de prácticas con las almas son ancestrales, ¿verdad? O sea, esto no es de este siglo, sino tú dices desde los celtas, No, pero... incluso los romanos, incluso los Ah, los romanos ya romanos. tenían, claro, incluso los romanos, cuando ellos tenían una práctica que era el silicernio, y ellos desde esa época llegaban y se sentaban en los cementerios y hablaban y les pedían consejo y también se volvían algo oracular, pero digamos que ya con la imagen del cristianismo y cuando entra el diablo y cuando entra todo eso oscuro y además la brujería catalogada como un crimen, pues eso hizo que varias cosas como que se torcieran y estamos hablando de maleficios y estamos hablando de hechicería bastante fuerte que se hace pues a través de los difuntos y a través de las almas y por eso en una fecha como el 31 de octubre, 31 primero y 2 de octubre, 31 de octubre, primero y 2 de noviembre en Bogotá, por ejemplo, se tiene que duplicar la seguridad del cementerio central en Bogotá, porque pasan cosas todavía y la gente intenta entrar al cementerio a hacer cosas en estas épocas y pues siguen siendo fechas que de una u otra manera marcan como la pauta para hacer este tipo de prácticas. Aquí lo que se hace, que es muy cruel y la gente nos puede comentar precisamente, es que justo en este mes no se da en adopción ni gatos blancos, ni gatos negros, ni perritos blancos, ni negros, porque son los colores de los animalitos que utilizan para hacer sacrificios. Entonces, por ejemplo, ahorita eso está cerrado en adopciones, pero lo extraño, Ruby, yo no sé si pasa en Colombia, tú debes saber es que en el Facebook, que es una red bastante antigua, digamos, la más, casi una de las más antiguas, hay gente justamente pidiendo que, ay, quiero adoptar un gatito, pero de preferencia que sea negro. O sea, te das cuenta que es verdad. Sí, y es un sacrificio, digamos que los gatos y bueno, todos aquellos animales como que relacionados como con los simbolismos de la brujería son usados para eso y aquí también pasa lo mismo y también hubo una época en que se hablaba también de la pérdida de niños sin bautizar para estas épocas. Entonces, bueno, no sé si también fue un poco de psicosis colectiva que se dio alrededor del tema, pero sé que hubo al menos algunos casos de niños sin bautizo que se perdieron para esos días y que eran usados para este tipo de sacrificios cuando se piden cosas extremadamente fuertes o grandes. Oye, Ruby, y al final, para ir cerrando, ¿tú crees, cuál es tu concepto personal? ¿Tú crees que es malo hacer esto de la necromancia, de pedirle algo a nuestros ancestros o a los muertos? Y segundo, ¿crees que es malo también desde tu perspectiva festejar Halloween, disfrazarse, hacer estas ofrendas y todo este ritual o no? ¿Cuál sería después de tu investigación y todo lo que sabes, tu concepto si alguien te pregunta, oye, ¿debo dejar que mis hijos hagan esta práctica? Bueno, yo lo primero es que
Yo pienso que a los muertos, y específicamente a nuestros muertos, a nuestros seres queridos, a mí me gusta pensar que los recuerdo y que los tengo presentes. De vez en cuando hago lo que a ellos les gustaría que les hicieran. Yo vengo de una familia así súper, súper católica y ellos todos oraban por sus muertos, entonces yo hago lo propio por ellos porque siento que es una manera de honrarlos y siento que es una manera de tenerlos cerca y de seguir sintiendo su afecto y su cariño, porque son personas que estuvieron en mi plano y que extraño, y es una manera de decirles que los extraño. Más que pedirles cosas, yo les rindo un homenaje y culto de esa manera y de la manera en que a ellos les gustaba. La abuela, por ejemplo, era súper devota de la Virgen, entonces sé que si yo rezo un Ave María, seguramente la estoy complaciendo en el lugar en donde esté porque a ella le gustaba mucho eso. Entonces yo lo hago como mi manera de rendirles culto. Ya de ir a pedirles consejo, pues siento un poco como de miedo, un poco de realmente de respeto. Sé que tal vez podría hacerlo, pero siento que es mejor como dejarlos allá, porque pues finalmente ellos ya trascendieron a otro plano para mí. Sé que hay personas que lo hacen con mucho respeto y seguramente obtienen respuesta y también pues está bien. Pero el problema realmente está en tomar esta práctica para hacer daño a los demás, ¿no? O sea, a pesar de que yo en mi tema de la hechicería, yo digo, es que yo te estoy deseando la muerte porque en mi concepto te la mereces, es un poco lo que tiene la persona en la cabeza, pero hay que tener claro que esto es, pues, o sea, es una práctica que puede tener sus consecuencias y que no sabes realmente cuando entras a un cementerio y cuando pides ese tipo de cosas con quién te estás metiendo realmente y la posibilidad que tengas de liarte por ahí, que quién sabe con qué difunto que no esté en descanso o este tipo de cosas. Yo pienso que eso hay que dejárselo a las personas que saben. Y pues frente al tema del Halloween, yo haría la siguiente reflexión. Pienso que Halloween es una celebración divertida, pienso que disfrazarse y que los niños, y aquí en Bogotá, por ejemplo, la gente, no solamente los niños, aquí los adultos casi siempre también están disfrazados, aquí las oficinas el día de Halloween hay que ir disfrazado y demás. Puede ser divertido, pero yo pienso que no hay que olvidar la trascendencia real de esta fiesta. Y es que la trascendencia real de esa fiesta es el memento mori. Algún día nos va a tocar a nosotros también, y es más honrar la presencia de los santos, que también son muertos, a los que les pedimos favores, porque qué otra cosa es un santo, sino un muerto al que le pedimos un favor, finalmente era mortal, simplemente que por su existencia trascendió más allá y está en otro lugar. Es también un muerto al que le pedimos favores, o miremos también las reliquias de los santos que hay en algunas iglesias de España, es que eso también es una práctica necromántica, que es, acá está el brazo de yo no sé quiéncito y ahí le voy a pedir el favor porque él es un santo. Eso también es una práctica de necromancia si lo vemos bien. Aquí eso Entonces, sí se utiliza mucho, lo de las reliquias. Aquí hay pelo, uña, ajá. dientes, restos de piel en lugares que eso también es considerado necromancia, ¿no? Claro, claro, es que es toda mi práctica con los muertos. Lo que pasa es que para nosotros en la iglesia católica o para las personas de la religión, es un muerto que está en un nivel más superior, ¿no? Porque se supone que es santo, porque se supone que ayudó, pero mira que necesitas el pelo, la uña, el diente, el dedo de ese ser para que lo invoques de alguna manera. Está allí, lo estás invocando a través de esa parte o de esa reliquia que tiene. Entonces pienso yo que el Halloween debería también recobrar esa parte importante de los ciclos de vida y muerte, y de que todo finalmente en nuestra vida pues vive y muere tarde o temprano. Muchas gracias, Ruby, por este recorrido que hemos hecho por toda esta parte de la necromancia, que es algo poco conocido, pero es algo interesante y muy practicado, ¿no? Es algo que se lo haga hoy en día, es algo que se lo ha hecho durante todos los siglos y que se lo seguirá haciendo. Y creo que lo que dices es muy positivo, ver realmente cuál es el lado bueno, cuál es el lado de la ayuda, que todo se acerque a la luz para que luego no tengamos también que pagar esas consecuencias. Así que si quieres cerrar con algún mensaje, alguna frase, algo para nuestros oyentes y nos dejas también tus redes sociales para que la gente te pueda seguir o te puedan invitar a nuevos programas donde compartas todo este conocimiento que sabes. Claro que sí, aquí digamos que
Como se dan cuenta, es un tema que me apasiona. Yo adoro hablar de las almas del purgatorio porque crecí alrededor de ellas. He escrito varios cuentos alrededor de las almas del purgatorio. Voy a aprovechar que cuando lances el programa y voy a poner en mis redes algunos de esos cuentos que sería interesante un poco desde la visión, como lo vemos aquí desde Colombia, nuestra cercanía. Pues nada, recordar el memento mori. Estamos aquí, somos la impermanencia es lo que domina nuestro existir. Hoy estamos, mañana no sabemos, pero lo importante es que a través de este tipo de divulgaciones, pues conozcamos más acerca de por qué suceden estas cosas y hacia dónde van y que no nos quedemos solamente con lo que el comercio o el marketing nos vende. Exactamente, Ruby. No te olvides de dejarnos tus redes. Bueno, ahorita básicamente estoy activa en Instagram. Ruby investiga cómo está el nombre ahí puesto. Me pueden encontrar, me pueden seguir. Yo hago diversas investigaciones, apoyo diferentes programas y en lo que les pueda ayudar en términos de investigación, con muchísimo gusto aquí estamos. Muchas gracias, Ruby. Les agradezco a ustedes por permanecer en este programa, por interesarse en este tema tan importante, un poco oscuro, pero también más tan misterioso de las almas, la necromancia y todo lo que la gente va haciendo alrededor de la gente que trasciende. Espero que les haya gustado. No se olviden de poner su comentario, de dejar su like, de suscribirse a este espacio. No se olviden que todos los miércoles 9 de la noche tenemos en vivo con Alejandro Bernal del canal Mandrágora Misterio, haciendo unas ponencias de investigaciones increíbles que hemos hecho acerca de todos los temas para que ustedes vayan, lo vean en vivo y se involucren y si no, siempre queda grabado en los espacios de en vivo de mi canal. Y también les pido que no se olviden de seguirme en mis redes sociales que aparecen aquí, que ya estamos en Spotify, que pueden oír este y todos los capítulos. Y les mando un abrazo grande, que tengan lindo día, tarde o noche. No se olviden de compartir este material para que el canal siga creciendo. Les agradezco nuevamente por su presencia y les mando un abrazo grande desde Quito, Ecuador. Chao.